por un lado está lo que nosotros vivimos aquí y nuestra realidad, ¿no?, española, y por otro lado está todo el cine que hemos vivido durante un montón de años y como intentar encajar esas dos cosas a la vez sin que chirríe mucho. No sé si lo hemos conseguido o no, pero era como la intención que nosotros teníamos. Entonces, pues sí, o sea, por un lado está intentar hacer una peli realista con los problemas reales de aquí, que la gente lo entienda y que nos sintamos todos identificados con ello, pero por otro lado darle todo una pátina de género y de cine americano y de cine italiano y un montón de referencias de cosas que me gustan a mí o que es el tipo de cine que a mí me interesa. Pues, o sea, por intentar como medio definirla así y luego ver las referencias, nosotros siempre pensábamos intentar empezar como con el prólogo para plantar ya desde el principio que sí, esto va sobre un inmobiliario, pero hay algo más, ¿no? Hay un tío especial, hay una atmósfera de terror, hay una atmósfera de los 80, o sea, como ya dejar bien claro que algo va a pasar para que el espectador luego de repente cuando llegue el liquidador no se extrañe. Y por otro lado luego enseguida entrar en la realidad, o sea, entrar en la ciudad, entrar en el personaje, en el problema real de lo que pasa, en el problema de pareja, o sea, entrar ya como en la realidad para una vez que empiece la peli ir más hacia thriller tipo La habitación del pánico, ¿no?, más angustioso, más juguetón, incluso en algunos momentos hasta más solo en casa que La habitación del pánico. Y luego una vez que llega el malo, convertir la peli en una peli de terror en la que cada vez vas bajando más, porque además eso está también pensado en la peli, cada vez vas bajando más pisos y más pisos hasta que al final terminas en los túneles y empiezan, ¿no?, como el infierno, ¿no? O sea, que la peli va zigzagueando hasta que termina llegando a donde termina. Y luego referencias, millones, o sea, yo creo que además se nota en la peli que hemos intentado ser muy honestos con el género, nos gusta mucho tanto a los guionistas como a mí, entonces hemos intentado pues eso, plagarlo todo de referencias, de no reinventar nada, sino ser muy fieles al género, pues eso, lo que me comentabas tú de Michael Myers, o sea, el personaje se mueve así, yo no quería que hablase, quería que personificase algo que tampoco entendías muy bien, porque el malo de la peli no se le oye, no sabes quién es, no sé si es una inmobiliaria, no sé si es un banco, no sé si es un empresario, pero está personificado por un tío que es el mal, ¿no? Entonces esas cosas sí que están muy, muy relacionadas con Carpenter, están muy relacionadas la peli también con la manera de ver el cine que tiene Sam Raimi, de intentar no tomarse las cosas muy en serio y de hacer algo más rollo cartoon en algunos momentos, de reírte en los sitios más inoportunos y de no parar, ¿sabes? De una vez que empieza la peli, ¿sabes?, hacer como una especie de jungla de cristal mezclada con terror y con Raimi y con Carpenter y no sé, pues esa mezcolanza de cosas que tiene la peli. Bueno, si piensas eso es guay, pero yo creo que es mejor ser así de discreto, ¿no? De decir, bueno, piensa quién sea el malo, que cada uno piense. Además es que me imagino que en cada edificio, cada circunstancia será un malo distinto, pero este trabaja para todos. Sí, y además es que yo creo que como soy bastante, o sea, me gusta mucho el terror y soy espectador de este tipo de pelis desde muy pequeño. Creo que a los que nos gusta mucho el terror y luego intentas hacer tú algo, es muy difícil intentar, y más en tu primera peli, ¿no? Intentas como aprender cosas, probar cosas y ser todo el rato como muy honesto, ¿no?, con el tipo de peli que estás haciendo. Y en ese sentido, pues, es que yo creo que es lo que te decía antes. Si intentas reinventar la rueda con este tipo de pelis, al final se te termina viendo el plumero, o eres muy brillante y yo no lo soy, ¿sabes? Yo prefiero como contar la historia que yo quiero y no intentar salirme de ahí para hacer algo disfrutable. Le rodamos la peli a 1600 ASA para que tuviese suciedad. También es cierto que yo tenía al principio como referencia visual más a Rob Zombie que a... Pero llegó un momento en el que se empezó a sofisticar mucho la foto de la peli durante el rodaje y a mí me empezó a entrar miedo, porque tampoco quería hacer una peli muy sucia, ¿sabes? O sea, sí que queríamos hacer una peli muy realista y muy juguetona, pues con los distintos puntos de luz, ¿no? La peli cambia mucho a medida que va pasando, cada vez va viendo más rojos y va desapareciendo otra serie de tonalidades. Le añadimos grano, además, menos del que le añadimos la primera versión que hicimos de talonaje. Tiene grano tanto de sensibilidad como añadido nosotros. Y de hecho, la peli tiene un escalado. O sea, a medida que va pasando la peli, cada vez hay un poquito más de grano. Es sutil porque tampoco quería que terminase, ya te digo, siendo Renegados del Diablo esto, no quería que fuese algo muy loco. Pero sí tiene. Pues
Claro, en este tipo de pelis, como donde más tiempo tienes en realidad es para planificar, porque es gratis, ¿sabes? Puedes planificar cuando quieras. Luego ensayar con los actores es más difícil, porque ya encajar agendas y todas estas cosas es más complicado. Entonces yo procuro tenerlo todo como muy controlado, ¿sabes? De planificación, está todo al milímetro, pero también soy consciente de estas cosas que me dices. Y de hecho, los momentos en los que Ingrid y Bruno dramáticamente tienen muchísimo más peso, o sea, bueno, no voy a desvelar ahora secuencias concretas, pero momentos muy dramáticos por parte de Ingrid, si te fijas, ahí no están tan encorsetados visualmente, porque toda la peli la rodamos con 2 cámaras y creo que la peli es bastante técnica y bastante como específica con los planos de planificación y todo esto, pero hay ciertas partes en las que, si te fijas, los actores están más libres, o sea, coloco la cámara en sitios más concretos, no suelo hacer muchas tomas de ese tipo de cosas y les doy más libertad a ellos. De hecho, esas secuencias, si por ejemplo se me va el foco, si la cámara tiembla, si no está perfectamente encuadrado, yo creo que lo más importante ahí es que Ingrid o Bruno estén que se salen. Y de hecho me pasó que hay una secuencia muy concreta, que tampoco puedo decirte cuál es, en la que yo la tenía planificada de grande a pequeño, o sea, de empezar en generales y cada ir cortando más, pero por las circunstancias del rodaje y por muchas cosas que suceden, al final yo no pude mantener eso y mantuve lo más importante, o sea, lo más dramático y lo más realista para ellos posible. Y luego hay un montón de secuencias en las que a ellos además también les parecía complicado, pero también es parte de nuestro trabajo, ¿no? Que es cine. Y a mí el cine no me gusta con la cámara en la nuca, o sea, los travelings están para algo, la cámara, si está cámara al hombro es por algo, no gratuitamente. Entonces hay secuencias en las que yo les decía, ahora mismo el plano es este y tenemos que ir de aquí a aquí y esto es lo que hay que conseguir. Y entonces hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Entre el plano perfecto y la interpretación perfecta. Y a veces, yo creo que si te fijas en la peli pasa, que quizás la toma que a mí más me gustaba de plano no es la que he podido montar, pero es porque al final lo primordial siempre es que te creas o que estés con los personajes. Lo ideal, o por lo menos como yo lo veo, es que cada momento tiene una planificación concreta. O sea, tampoco que sea el caos, ¿no? Que tenga todo como una cierta unidad, pero en la peli, por ejemplo, empieza todo con travelings y con planos fijos o steady hasta que se apagan las luces en el edificio. Si te fijas, a partir de que se apagan las luces en el edificio, ya siempre que seguimos a los protagonistas, la cámara está en mano. No es loca, ¿sabes? La cámara no está haciendo cosas locuras ni tele a 200 metros, pero la cámara siempre está como inestable. Cuando llega el malo, la cámara siempre está fija. O es steady, o es traveling, o es grúa, o siempre tiene un pequeño movimiento. Entonces todas esas cosas para mí son muy importantes porque a veces se cree que es más rápido rodar todo ahí y tal con 2 cámaras y a prisa y corriendo, y no lo es. O sea, montar un traveling no es tan complicado si sabes el traveling que quieres rodar. Y eso es algo que he aprendido con la peli, en el rodaje, con el dire de foto, porque yo al principio decía, no, pues esto entonces cámara en mano, no sé qué, pero habíamos marcado unas reglas. Y entonces no, si es un traveling, es un traveling y no se tarda más. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces yo creo que es un equilibrio, porque luego hay secuencias en la peli que es todo más loco y más desenfrenado, pero enseguida se vuelve a parar. Y pasa una cosa muy bestia y de repente otra vez vuelven los travelings y vuelven la planificación más tranquila. Entonces yo creo que eso el espectador que no sepa de planificación también lo como que lo vive, ¿no? Por eso es cine, o sea, si no, siempre sería igual, ¿no? Sería la cámara aquí y ya está, pero si te acercas con la cámara hacia un personaje es porque estás describiendo algo. Si empiezas en un tocadiscos y haces un traveling y ves una señora y no sé qué, estás describiendo una casa, ¿sabes? Eso es lo que más me gusta del cine, por eso me encanta el cine, ¿no? Porque puedes como contar muchas cosas con un montón de elementos. En realidad la peli siempre estuvo pensada para ser rodada en español y en España, porque era lo que yo quería hacer, pero cuando la peli ya empezó a ser una peli, ya entró Filmax y ya empezó a convertirse, ellos veían mucho potencial internacional, entonces se decidió rodar en inglés precisamente por eso, por intentar exportarla y de hecho se está vendiendo bastante bien la película. Lo que pasa es que yo sí que les dije, o yo peleé mucho para que no perdiésemos nunca la esencia de que la peli estaba rodada en España y que esto que estaba pasando yo no quería ambientarla en Londres, o sea, yo quería que fuese un problema de aquí real. Entonces me encabezoné en que fuese una pareja, en este caso internacional, que es algo que cada vez pasa más, ¿no? O sea, cada vez las parejas son más
más internacionales, y no es extraño de repente ver en Barcelona una pareja, una española y un inglés que están viviendo aquí porque se conocieron en Erasmus. Entonces todos esos elementos los intenté mantener para que no se me alejase, ¿sabes? Porque yo no sé qué pasa en Londres, ¿no? Era algo que a mí se me hacía ajeno, y yo creo que era parte de la propuesta, ¿no? de la peli. Pues le dimos muchas vueltas. Yo sabía que quería tirar una cámara por el hueco de la escalera. Además tengo un amigo que siempre me dice que a mí me encanta tirar cámaras y no sé qué, siempre se mete conmigo diciendo eso, que sí, que soy como muy del plano, no sé qué, pero que luego estoy un poco zumbado con ciertas secuencias. Y tenía no sé, o sea, era una manera de contar eso, y luego además es que el hueco de la escalera es muy visual, entonces le dimos muchas vueltas, pero yo sabía que, no sabía qué cámara, pero una iba a tirar por el hueco de la escalera. Entonces estuvimos haciendo muchas pruebas, el equipo de arte y de cámara, y al final hicieron como una especie de pelota de bádminton, que era una carcasa, metimos una GoPro en medio, y haciendo varias pruebas, pues eso, era como una especie de mecanismo de cartón, con una serie de alas, ¿no? Que hacía que eso planease y que la cámara no se rompiese ni nada. Hicimos 4 o 5 tomas y salió.